Estimados alumnos, estimados gnósticos de las diferentes partes de la República Mexicana, hoy voy a trabajar con ustedes en este tema que dejamos pendientes la semana pasada por fallas técnicas, pero que en este momento voy a retomarla haciéndola esta grabación para que ustedes puedan escucharla, puedan meditar en ella, examinar muy bien lo que les transmito verbalmente y de todo corazón. Y si este tema les puede servir para su trabajo interno, y podríamos después abrir una sesión de comentarios, preguntas y respuestas para ir profundizando en cada uno de los puntos que en este momento voy a tratar con ustedes. La Asociación Filantrópica Humanidad del Futuro, Asociación Civil, en su área de Gnosis, es a la cual estamos a cargo y a través de la cual nos responsabilizamos del tema que vamos a transmitir a ustedes. Les damos la bienvenida a todos aquellos que forman parte de las asociaciones de México, de Atlisco, de Puebla y los hermanos que se han integrado ahora recientemente para poder apoyarles en su desarrollo y trabajo interior. Por lo tanto, vamos a iniciar con el tema y lo que hoy vamos a trabajar va a estar enfocado a los siguientes puntos. El motivo de la existencia. ¿Cuál es mi motivo por el cual existo en este planeta Tierra? Ese motivo pues tiene que estar implícitamente relacionado con el trabajo interior. Ya todos tenemos conocimiento de estas enseñanzas, estamos muchos en segunda cámara, tenemos hermanos instructores, tenemos hermanos de diferentes cámaras y ya con una buena trayectoria en la enseñanza gnóstica. Por lo tanto, el motivo de la existencia puede estar ya bien definido. Sin embargo, también vamos a seguir estudiando y explorando este motivo para que podamos reforzarlo y poder recorrer el camino de una forma más adecuada. El siguiente punto es la formación de la personalidad. Ya sabemos cómo se forma la personalidad, ya todos tenemos quizás los temas básicos de cámara pública. Nuestro amado Maestro Samael nos habla que la personalidad nace en su tiempo, se desarrolla en su tiempo y muere en su tiempo, que no hay más futuro para la personalidad que una sola existencia. Después tendrá que desintegrarse. Sabemos que la personalidad se va desarrollando de los 0 a los 7 años de edad y que está regida por diferentes planetas, en este caso de los 0 a los 7, está siendo regida por la fuerza de lunar, por la luna. Cuando ya estamos a la edad de los 7 a los 14, se rige por Mercurio, así sucesivamente. Hay diferentes facetas que ahorita no vamos a tomar en el tema y que si ustedes me lo permiten después podríamos trabajar un poquito acerca de lo que es la personalidad si es que los temas no están claros. Ahora, después de estudiar un poco la personalidad, vamos a trabajar con los patrones de conducta. Es un tema que no está dentro de la enseñanza gnóstica, sin embargo, vamos a trabajarlo en la enseñanza gnóstica para saber cómo se forman patrones de conducta a través de la personalidad. Y por último, cuál es el proceso para ser uno con el ser, ¿sí? Ser uno con el ser. Sabemos que el proceso es, recuerdo sí, autoobservación, no identificación, clave sol y trabajar mucho con la catesis ligada, ¿sí? Pero vamos a ir también trabajando algunos aspectos que a veces fallamos en el trabajo interior y que pueden alejarnos un poco del ser, aún siendo instructores, aún siendo estudiantes de segunda cámara, no importa los años que tengamos dentro de la enseñanza gnóstica, podemos estar muy alejados del ser si en realidad hemos perdido el rumbo correcto de lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pues bien, vamos a avanzar en nuestro tema y tenemos que la palabra personalidad tiene sus raíces en el latín y en el griego. Este tipo de frase personalidad o palabra personalidad fue ocupada mucho por los antiguos griegos y los antiguos romanos. Ellos en el teatro, en sus funciones teatrales, transmitían conocimiento a la humanidad.
y por lo tanto iban a diferenciar entre lo que es persona y lo que es personalidad. La personalidad era la careta, era la máscara que ellos se ponían para poder actuar ante un público, y la persona estaba detrás de la máscara. Era un conocimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque esas tres facetas que el alma actúa como persona a través del cuerpo, y la careta era la personalidad, la parte que la parte que podían ver el público, pero la realidad estaba en el interior del ser humano. Por lógica, este término empezó a evolucionar a través de las inquietudes de la psicología humana y se fue refinando cada vez más y más. Sin embargo, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque quien realiza ese tipo de enseñanzas también tiene una personalidad, y la personalidad siempre va a buscar refinarse a través del mismo conocimiento intelectual. Para poder nosotros estudiar la personalidad, tenemos que estudiarla haciendo a un lado nuestra propia personalidad y nuestros propios intereses como personas. Tenemos que hablar desde la raíz íntima de nuestra propia alma, de nuestra propia conciencia, para poder expresar lo que realmente somos. Que no sea una personalidad, que no sea un conjunto de patrones mentales que esté expresándose para poder transmitir un conocimiento gnóstico, porque la gnosis en sí es conocimiento del alma. Entonces, para poder trascender ese tipo de barreras, tenemos que hacer a un lado nuestra personalidad. Recuerdo algunos videos que he visto del maestro Samael, cuando menciona a sus alumnos, a sus discípulos, y les dice: no me pregunten absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi ser está ausente. ¿Sí? En ese momento nuestro amado maestro podía expresar conocimiento, pero ese conocimiento lo iba a expresar a través de su personalidad. Por lo tanto, prefería guardar silencio y no cometer un error, que aún manifestándose internamente con su ser, nuestro amado maestro también nos dice haber cometido errores. Cuando dice: si yo pudiera quemar todos mis libros y volverlos a escribir, lo haría, porque he cometido muchos errores. Entonces, nuestro amado maestro, en esa capacidad de honestidad hacia nosotros como almas, a esa capacidad de poder hacer a un lado la personalidad y manifestarse como lo es, como una alma en desarrollo potencial, nos da muchos ejemplos. E inclusive también nos da ese ejemplo de la careta, cuando en una ocasión en un congreso nuestro amado maestro recibe un regalo de un discípulo que pintó su rostro, su figura en una fotografía a óleo. Entonces nuestro amado maestro recibe el cuadro, lo observa y comenta lo siguiente, dice: este hermano perdió miserablemente su tiempo pintando lo que realmente nada vale, que es mi personalidad. Lo que hubo haber hecho este hermano es ponerse a trabajar internamente. Sin embargo, nuestro amado maestro también rectifica y dice: admiro la capacidad que tiene con su pincel. Quiere decir, es un artista. Plasmó en ese rostro, en ese cuadro, lo que era su personalidad, su apariencia física de nuestro amado maestro. Hay muchas informaciones, muchos videos, mucha información escrita en sus libros y conferencias que nos transmite la importancia de disolver la personalidad. Sin embargo, también nos habla que la personalidad es algo que nos hace falta, que nos sirve. Es como una trinchera a través de la cual nuestra alma genera ciertos mecanismos de defensa para poder enfrentar el entorno que nos rodea. Pero a medida que la conciencia se va desarrollando, ya no debe ocupar la personalidad, sino debe manifestarse tal y como va creciendo. El problema de nosotros en esta edad de hierro es que la enseñanza a lo mejor no nos llegó en su momento. En este caso, a lo mejor podemos decir desde pequeños. Y aún así, yo en este caso como padre, como abuelo, podemos nosotros tener hijos, podemos nosotros tener nietos y alumnos gnósticos. Sin embargo, no captan la enseñanza, rechazan la enseñanza. El mejor ejemplo que debemos dar es
el cómo actuamos, cómo nos comportamos, para que de esta forma ellos queden ellos sembrados, plantada la semillita del conocimiento, queden ellos plantados el ejemplo, para que en ciertos momentos de adversidad y momentos en que piden auxilio para salir de sus problemas, esa semillita pueda empezar a germinar y decir qué razón tenía mi padre, mi madre, o el maestro Samael, o Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué razón tenía? Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Aquí lo importante es que si nosotros sembramos esa gnosis en un proceso ejemplar y con los datos más precisos que pudimos hacerlo en su momento, porque también vamos a cometer errores, eso germine, eso vaya creciendo y poco a poco vaya desarrollando esa parte cognitiva de su conciencia, esa parte que escuchó, porque una parte escucha y otra parte rechaza, esa parte que sí necesita el trabajo interior. Eso es lo que puede sacar a un ser humano desde temprana edad o de adolescente, inclusive como adultos, sacarnos adelante para tomar un camino correcto y empezar el desarrollo de nuestra propia alma humana y, por qué no, también nuestra alma divina, lograr la integración de la conciencia crística y poder integrarnos a ese gran infinito del inefable. Por lo tanto, ahorita estudiando aquí esta palabra personalidad, pues es algo que ya se conoce desde la antigua Grecia, inclusive también nuestros antepasados cuando decían, pierde la importancia, no eres más importante que un guijarro, que un insecto, debes perder la importancia. Eso quiere decir que también las culturas más antiguas, que no formaron parte del conocimiento occidental, del cual nosotros tenemos parte de nuestra cultura, también tenían esa enseñanza maravillosa de lo que es la personalidad. Pues sí, nuestro tema está enfocado a estudiar parte de la personalidad desde otro ángulo. Si el tema no está bien entendido con respecto a la personalidad como lo recibimos en la enseñanza gnóstica, podemos dialogar con respecto a él, desarrollar su proceso de desarrollo y cómo podemos nosotros inclusive usar el proceso de desarrollo de la personalidad, utilizarlo para el proceso de desarrollo de la conciencia, ¿sí? De la conciencia humana, porque es el mismo proceso que se lleva en el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la conciencia humana. Pues bien, pasemos al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a ver que la personalidad es de naturaleza cambiante, ¿sí? No es exclusiva de algún centro psíquico en especial y se mueve en todos los centros psíquicos. Ahora, ¿por qué la personalidad es de naturaleza cambiante? Porque nosotros a veces nos comportamos de una forma en la gnosis, con nuestros hermanos gnósticos, de una forma con la familia, otra forma en escuela, otra forma en las áreas laborales y así. Dependiendo el lugar donde me encuentro, asumo un tipo de personalidad. Por lo tanto, este comportamiento da a entender que tenemos varias personalidades múltiples que están interactuando a través de nuestro cuerpo. Ahora bien, recordemos que la personalidad, recordemos que el cuerpo físico es el templo vivo. El cuerpo físico no puede ser tocado por el yo. El cuerpo físico es el templo vivo y está protegido. El yo entra al cuerpo a través de la personalidad. Si nosotros disolvemos la personalidad, el defecto no tiene poder sobre el cuerpo. Aún teniendo personalidad, si nosotros segregamos al defecto de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo y de nuestra personalidad, el defecto no tiene poder sobre el cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra conciencia humana, nuestra alma humana, y empezamos a actuar con esos valores maravillosos, valores éticos de la esencia, y empezamos a desarrollar valores ontológicos, entonces nuestra personalidad queda obsoleta. Está ahí, se quiere manifestarse, pero no va a encontrar forma de hacerlo porque el alma ya no la está ocupando. Y al no ocuparla, la personalidad que se alimenta de la catesis libre no va a poder mantenerse viva, se va a ir desintegrando lentamente. Por lo tanto, el defecto pierde un medio de manifestación para poder tener dominio del cuerpo. Cuando nosotros empezamos a sentir esto, vamos a sentir más libertad y vamos a ver al defecto, al yo psicológico,
más torpe, ¿sí? Con su aparente inteligencia con la cual actuaba anteriormente, vamos a observar cómo manifiesta una terrible torpeza en su forma de actuar y empezamos en su proceso de eliminación. Por lo tanto, esa personalidad cambiante puede adaptarse y moldearse dentro del cuerpo como él quiera, como ella quiera. Pero no es la personalidad, es el defecto. La personalidad simplemente es energía, energía que se está formando en la emanación de los 5 centros de la máquina humana y que es idéntica a este cuerpo físico. Quien debe manejarla sería el alma, pero como el alma se pierde, se ausenta, no está en recuerdo de sí mismo, no sabe ni por qué existe, se identifica con el mundo exterior, entonces empieza a dejarle esa responsabilidad al yo psicológico. El yo psicológico se forma y lo formamos, pero se forma a través de una partícula de nosotros mismos. Es como si dijéramos, este cuerpo físico no tiene una razón de existir si el alma no estuviera en su interior. Si el alma sale de este cuerpo no se manifiesta como vida. Este cuerpo existe con una estructura de vida celular, de una vida de tipo molecular, de una vida de tipo neuronal, donde inteligencias y dimensiones están compenetrándose mutuamente, sin confundirse. Y en nuestro templo vivo, en nuestro cuerpo, habita una gran cantidad de seres que están evolucionando o involucionando, dependiendo en este caso quién está dentro del cuerpo, en este caso si una alma o terribles defectos o entidades. Por lo tanto, nosotros tenemos a nuestros defectos como nuestros hijos, como nuestra familia. Y así como nuestra familia y nuestros hijos nos piden alimento, sustento, protección, también nuestros defectos lo van a pedir. Así como nuestros hijos logran una autonomía en su vida cuando ya se hacen independientes de la familia, también los defectos empiezan a ser independientes y empiezan a manejar nuestro cuerpo y nuestras energías a su antojo. Por lo tanto, perdemos la capacidad de autocontrol y nuestra esencia y nuestra alma, atrapada en un defecto, no tiene más que hacer lo que el defecto desea, hacer lo que el defecto quiere. Entonces, nuestra alma queda completamente aislada de la naturaleza divina. Se necesita y se requiere un esfuerzo enorme para poder reaccionar y empezar a doblegar nuestros defectos. Pero primero hay que quitarnos las caretas, hay que quitarnos las diferentes personalidades que tenemos, hay que empezar a usar las herramientas básicas, que es el recuerdo de sí mismo, los 5 valores de nuestra esencia, y empezar a integrar valores ontológicos para poder crecer como almas, porque así como el defecto necesita del entorno externo para poder alimentarse, desarrollarse, multiplicarse y poder existir, también nuestra alma necesita de lo interno, necesita de la ayuda del ser, necesita de la catesis ligada, necesita de impresiones que en su entorno le beneficien. En este caso, una hermandad fuerte, una hermandad honesta, una hermandad que esté luchando por crecer interiormente y que no sea una hermandad estafadora, manipuladora, etcétera, etcétera, sino que busquemos esas relaciones con almas que buscan también superarse, alimentar nuestra alma, no alimentar nuestro ego. ¿Por qué? Porque el yo psicológico también puede hacer mutaciones. Como es de naturaleza cambiante y también es flexible, es idioplástico, entonces también va a buscar dentro de la enseñanza gnóstica algo que le alimente. Entonces estaríamos nosotros muy emocionados si nos enseñaran a leer el tarot para poder poner mi negocio, para poder leer la vida de otras personas, etcétera, etcétera. Estaríamos muy emocionados tener lectura de manos, lectura de café, ser clarividentes, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que busca nuestra personalidad. Busca poder, busca dominio, busca capacidad económica, busca satisfacer placer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar nuestra personalidad e identificamos algunas facetas de este tipo, inmediatamente tenemos que ir al trabajo psicológico, inmediatamente, no dejarlo para la noche, en la retrospección, no, es en el momento que descubro un defecto a través de mi personalidad, en ese momento empiezo a eliminar, y eliminar quiere decir que mi conciencia empieza a ocupar las áreas que el defecto estaba queriendo apropiarse. En este caso, un ejemplo, puede ser que tenga el yo glotón,
y no me he dado cuenta que hasta que no veo el fondo de la olla, no me quedo satisfecho. Y si por ahí llego a pasar por un lugar que me excita, a través del olfato, a través del sabor, algo que me agrada, allá voy aunque tenga la panza a reventar. Entonces, en ese momento que estoy sintiendo, mi conciencia debe actuar. En ese momento debo doblegar a la personalidad y empezar a controlarla. Controlar la personalidad del defecto no tiene poder sobre nosotros, pero al defecto lo estudiamos a través de la personalidad. El defecto lo vamos estudiando, cómo se mueve mi personalidad, cómo habla, qué quiere, qué piensa, qué desea, etcétera, etcétera. Inclusive, qué placer le da a mi alma que está en su interior y que gracias a ese porcentaje de alma, ese defecto vive. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también cómo está viciada nuestra alma atrapada en el defecto. No crean ustedes que el alma está ahí nada más porque sí. No, el alma también se vicia. El alma también se hace partícipe de la personalidad y del defecto. Entonces el alma disfruta también. Si ustedes comen y glotonamente, no digamos, hay el defecto de la glotonería. No, su alma atrapada en el defecto también tiene el vicio de la glotonería. Entonces, ¿quién la envició? El defecto. Pero ¿quién le permitió al defecto que comiera en exceso? Pues uno mismo, por no tener control de los sentidos, por no tener control de la parte sensorial o de la parte sensual, como dice nuestro amado maestro. Entonces, al no tener ese control de los sentidos, en este caso sentido del gusto, pues caí en el desequilibrio de la sensación del gusto y empecé a comer de forma exagerada lo que me gusta, y después viene otra cosa que me gusta y otra cosa, y se hace imparable el número de cosas que me gustan. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en el momento. Si nosotros formamos lo que vamos a ver más adelantito, patrones de conducta, que un patrón de conducta puede ser muy bonito, muy gnóstico, muy místico, que en las noches tengo que hacer mi retrospección para poder ver a mi defecto, qué defectos se manifestaron, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. Pero si ya se formó un patrón, producto de un defecto y producto de mi personalidad, entonces voy a estar cometiendo todos los errores durante el día y en las noches me voy a estar arrepintiendo. Y nunca voy a cambiar. Es como la persona que platica siempre sus problemas, pero nunca les busca solución, nunca busca un cambio. Entonces, este proceso de la personalidad asociada con el defecto tiene que ver mucho con la responsabilización que nuestra alma, que está libre del defecto, debe tener para poder tener ese poder de expulsar su personalidad o tener control de ella, porque no la vamos a poder expulsar así completamente, sino tener control de ella y aprovechar esa personalidad para estudiar cómo se mueve el defecto en ese interior. Y gracias a que se va a mover en la personalidad, es como nosotros podemos estudiar, hacer la terapéutica del reposo para ir eliminando el defecto, hasta que la personalidad quede desocupada de yoes. Cuando la personalidad queda desocupada de yoes, entonces viene nada más disolverla. Y queda un cuerpo de conciencia pura, un cuerpo de alma, un cuerpo donde existe valores del ser. Pues bien, entonces, esto es lo que quiero que comprendan ustedes de la personalidad, que siempre va a ser de naturaleza cambiante. Ahora, tampoco es exclusiva de las funciones neurológicas, en este caso del cerebro. No es exclusivo de ello. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas van a actuar de acuerdo a las funciones de los 5 centros de la máquina humana. Pero un centro de la máquina humana funciona con la catesis libre. ¿Sí? Con la catesis libre, con la energía que generamos nosotros al movernos, pensar, caminar, hablar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa catesis se libera, pensamos, nos emocionamos, tenemos instinto, actividad sexual, etcétera. Entonces, vienen las funciones neuronales. Entonces, desde el cerebro empezamos nosotros a excitar este cuerpo en sus funciones para poder manifestarnos tridimensionalmente a través del cuerpo humano. Pero al formar personalidad y tener defectos, el defecto ocupa las funciones de cada centro de la máquina humana. Y de esta forma es como puede manipular la mente de cualquier manera. Y podemos escuchar personas hablando muy bonito, muy místicamente, y como decía nuestro amado Maestro Jesús, lobos vestidos con pieles de oveja. Entonces,
no podríamos nosotros ver esa realidad en una apariencia con una careta tan terrible y que se ha pulido de tal forma que inclusive nosotros mismos podemos ayudar a pulir ese tipo de personalidades. Entonces, cuando venimos a caer en su red, en sus trampas y a padecer, es cuando a veces estamos renegando y pensamos que la gnosis no sirve, cuando quien no sirve somos nosotros mismos. Nosotros no sabemos aplicar la gnosis. Y quien la usa de forma inadecuada pudo haber elegido esa forma de usarla de forma inadecuada, quiere decir, quiere irse a la región de las tinieblas, no le interesa el desarrollo interior y por eso va a usar la enseñanza gnóstica de forma inadecuada. Pero si a ustedes les interesa subir a la región de la luz, necesitan estudiar esa oscuridad en nuestro interior y también estudiar la oscuridad que se mueve en cada ser humano, usarlo como espejos, observar cómo se pueden mover mis defectos e interactuar mis defectos con esas personalidades y esos defectos. De esta forma estaríamos utilizando todo tipo de material psíquico o psicológico para poder crecer interiormente. Le encontraríamos sentido a lo que es el gimnasio psicológico de la vida, tanto interna como externa. Así que la gnosis en sí no va a generar personas buenas ni malas. Quien elige generar ese tipo de conductas es uno mismo. Uno se convierte en un ser de tinieblas o se convierte en un ser de luz. Pero es la misma gnosis, nada más que utilizada en dos líneas. Por lo tanto, recorrer el sendero del filo de la navaja es importantísimo comprenderlo desde el punto de vista práctico. Y no solamente desde el punto de vista intelectual, para poder vivir intensamente este tipo de enseñanza gnóstica tan antigua y que gracias a los maestros que la han entregado y develado en esta época, podemos nosotros participar de ellas. Bien, pasamos al siguiente punto. La personalidad es moldeada por el yo psicológico y forma una organización dinámica interna en el cuerpo, manifestándose a través de los 5 centros psíquicos de nuestra máquina humana. Entonces, esa personalidad es moldeable, ¿sí? Por el yo psicológico. El yo va a empezar a usar nuestra personalidad en diferentes formas. A veces va a ser muy educado, a veces va a ser muy místico, a veces muy cauteloso, muy observador, etcétera, etcétera. O sea, va a moldear, va a buscar sistemas de cómo captar el entorno, cómo apropiarse de lo que necesita externamente. Entonces podríamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo en un momento dado quisiera apropiarme de la moneda de una congregación y mi personalidad funciona a través, voy a poner un ejemplo y ojalá me perdonen los que se dedican también a esto, lo que es la medicina natural. Pues cada vez que llega una persona, no voy a estar mirando sus necesidades, observando sus necesidades de trabajo interior. Voy a estar pendiente de qué enfermedad tiene, dónde cojea, para poder decirle, mira, te sirve esto y esto y esto y esto. Voy a estarle inventando enfermedades para, mira, es que te vi el ojo así, mira, es que te vi la mano así, es que tú tienes esto, es que tu aura, etcétera, etcétera, para poder venderle mis productos. Entonces, esa forma en que moldeo mi personalidad y usando la enseñanza gnóstica como si dijéramos, no, pues abro un curso de gnosis y voy a la gnosis para trabajar interiormente y resulta que empiezo a tomar un camino completamente equivocado. Entonces, esa es la forma en que la personalidad va a moldear. Va a ser moldeada por el yo psicológico y va a formar una organización muy dinámica, muy activa, sí, muy activa. Va a tomar cursos de gnosis, va a hacer muchas cosas. Va a tomar cursos de elementoterapia, de fisioterapia, de herbolaria, de un montón de cosas para poder tener la información. ¿Por qué? Porque también necesita conocer para poder manipular o simplemente para satisfacer sus necesidades. Si uno fuera honesto en este proceso, recordemos que nuestro amado maestro Samael escribió un libro maravilloso de medicina oculta y magia práctica. Nuestro amado maestro, yo desde que conocí la gnosis, nunca he visto que en una conferencia empiece
a estar manipulando la mente humana a través de las necesidades de sus enfermedades. Jamás lo he visto, ¿sí? En sus libros, en sus audios que tiene grabados, en los videos que conozco y que ustedes han visto en YouTube, etcétera, etcétera. Nunca he visto que el maestro esté hablando, manipulando las mentes humanas con cuestiones de extraterrestres, de elementoterapia, de fisioterapia, de cuestiones de lectura de manos, lectura de café, etcétera, etcétera. Sin embargo, él ejerció la medicina natural, ¿sí? Pero la ejercía de una forma tan ética, tan superior, inclusive desinteresada. Porque no tengo la certeza, pero siento que nuestro amado maestro asistió a muchas personas internamente, sin que lo supieran. Siento que él curó a muchas personas sin que ellos se lo pidieran. Simplemente observó sus necesidades y buscó la forma para poder ayudarlos. Pero en sus tiempos de urgencia se dedicó también a esa ciencia, pero no era su camino. ¿Sí? No era su camino, el camino de la vía directa usa herramientas, pero son traerlas al centro del filo de la navaja, no quedarse en los extremos. Entonces, esa personalidad que es moldeada por el yo psicológico, tenemos que observarla, y les aseguro que si nosotros estamos metidos en eso, nuestra personalidad va a brincar, nuestro yo va a brincar. Si no, está loco ese cuate, es la forma de que me gano el pan de cada día, me lo gano honradamente y cosas por el estilo. Ya cada quien tiene su forma de pensar diferente, como dice nuestro amado maestro Samael, lo vamos a tomar como querramos tomar. Sin embargo, si escudriñamos muy bien en cómo ha sido moldeado, en cómo nuestro defecto ha moldeado nuestra personalidad, puede enfocarse también a cuestiones muy místicas, ver quizás a un ser muy concentrado, muy amable, muy místico, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su existencia personal pueden haber terribles formas de conducta inadecuadas, que podríamos horrorizarnos de cómo está usando la enseñanza gnóstica. Pues bien, solamente son ejemplos que voy poniéndoles para poder ir entendiendo este complicado proceso de yo psicológico y personalidad, que están ahí, lo tenemos, lo poseemos, y sí es sumamente complicado. Se requiere estudiarlo con pincitas, con una conciencia profunda, una observación profunda, que hagamos a un lado todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades, todo lo que humanamente necesitamos para vivir, y centrarnos exclusivamente en la necesidad del ser. Porque de esta forma es como podríamos trabajar con los valores éticos de la esencia, la rectitud en todos los aspectos. Ahora, estructurando un sistema psicológico que crean los patrones característicos de comportamiento, pensamientos, sentimientos de nuestra personalidad. Y el punto donde les comentaba al principio, en nuestra personalidad formamos patrones de conducta. Un patrón es algo que se repite constantemente. La única diferencia es que dentro de la enseñanza gnóstica, utilizando el término patrón, esos patrones son flexibles. ¿Por qué? Porque la personalidad es moldeada por el yo psicológico y forma una organización dinámica. Por lo tanto, un patrón de conducta puede también ser moldeado. ¿Sí? Quiere decir, moldeado quiere decir que la personalidad no es rígida, es cambiante. Y va a buscar a manifestarse en los entornos que le sean favorables. Y donde son entornos que no le son favorables, es pasiva. ¿Sí? Muy tranquilo, no habla, se aleja, observa, etc. ¿Por qué? Porque el defecto a través de la personalidad lo que menos quiere es sentirse descubierto. Porque al sentirse descubierto, inmediatamente empieza a perder poder. Dentro de lo que es el aspecto místico, eso es uno de los puntos importantes que debemos tomar en cuenta de observar, ya que este tema puede ser utilizado para refinar más nuestra personalidad o para empezar a irla disminuyendo. Puede ser utilizado para poder descubrir nuestros defectos o para decir, caray, ya se están dando cuenta cómo actúo, ¿sí? Cómo me muevo en la vida, cómo estafo a la humanidad, cómo le hago para poder vivir de una forma tranquila, tener paseos, tener pago de renta,
todo el vivir feliz. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy un estafador, que soy un vividor, etcétera, etcétera, que inclusive como gnóstico uso la enseñanza gnóstica en el entorno social, familiar, etcétera, para poder obtener lo que mi defecto quiere, entonces puede ser que en este momento se esté revolviendo ahí mi defecto dentro de mi personalidad y a lo mejor yo ya no quiero escuchar más. ¿Sí? Pero si en nuestra alma está esa llamita de crecer interiormente, hoy vamos a ponerle oídos a lo que estamos aquí dialogando y vamos a ir descubriendo eso que está oculto en nuestro interior y se van a sorprender cuando vean que su personalidad o su defecto a través de su personalidad empieza a decir, oye, eso no te conviene escucharlo, oye, ya te viste, oye, y empieza el defecto a estar hablando y nos puede meter temor, ¿sí? Y a veces lo primero que hacemos, eso me lo enseñó el maestro Samael. Eso no viene en los libros del maestro Samael. Esto. Y empezamos a generar una gran cantidad de justificantes que formamos nuestra famosa mente intermedia. Y aún siendo gnósticos estudiamos la mente intermedia, sin embargo como gnósticos también tenemos una mente intermedia, que la formamos por la falsa mística, por el falso trabajo interior. ¿Sí? Pues bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y nos vamos a este punto donde muchos teóricos han estudiado la personalidad en diferentes ángulos. Tenemos diferentes tipos de formas en que la ciencia ha querido estudiar la personalidad y tenemos el aspecto que es la parte perceptiva de procesos biológicos, la parte perceptiva de la herencia y la evolución, la parte perceptiva de la motivación, la perspectiva de los rasgos, la perspectiva psicoanalítica, la psicosocial, aprendizaje social y la cognitiva. Es lo que se conoce científicamente a través de lo que es la personalidad. Son diferentes formas o ramas en que se ha estudiado la personalidad hasta la actualidad. Sin embargo, como psicólogo y psicoterapeuta, no me convencen, ¿sí? No me convencen. Inclusive, este tipo de enseñanza cuando la transmito a las universidades, la refuerzo con la enseñanza gnóstica, la refuerzo con experiencias directas con los alumnos, para que de esta forma puedan entender la diferencia entre lo que es la personalidad y la conciencia humana. Bien, ahora, existe otro factor. ¿Qué motiva la acción de la personalidad? ¿Qué motiva a la acción de nuestros defectos? Aquí, sí, yo les he mencionado que para poder hacer algo, desde que nacemos, algo nos está motivando. La necesidad de hambre, necesidad de respirar, necesidad de caminar, necesidad de apoyo, necesidad de amor, etcétera, etcétera. Muchas necesidades podemos tener nosotros, emocionalmente hablando, intelectualmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fisiológicas, biológicas, etcétera. ¿Sí? Son muchas necesidades. Eso es lo que a veces motiva al ser humano a empezar a moverse. Pero cuando nosotros empezamos a tomar conciencia en las necesidades internas, que son las urgentes, las importantes, lo externo, las necesidades externas empiezan a pasar como a un segundo plano. Esto puede generar no ser responsables en nuestras acciones, como por ejemplo abandonar a la familia porque me voy a la gnosis, ser irresponsable en el sustento, ser irresponsable en tratarlos con el conocimiento que tengo de una forma violenta, ¿sí? No te observas, no estás en recuerdo de sí, etcétera, etcétera. Pero cuando esa familia ni siquiera conoce la gnosis, entonces lo que hacemos es dar una mala promoción a la enseñanza. Lo que hacemos es que la familia nos vean como seres desadaptados, que no, y a donde vamos, pues por lógica es de locos, porque me estoy portando como un loco en la familia. Entonces, ¿qué es lo que está motivando mi acción? Y debo identificar muy bien, si en estos momentos me está motivando un defecto, empezar a poner un alto. Si me está motivando yo la lujuria, ando buscando por ahí quinceañeras para poder trabajar interiormente. Y ando pensando ya dejar a la mujercita o al hombre que me está sirviendo ahorita en el matrimonio. ¿Por qué? Porque mi necesidad está enfocada en la lujuria. Si mi necesidad es hacer dinero, le aseguro que no voy a ir a un retiro, a un congreso, a visitar a algunos hermanos gnósticos, porque los amo y quiero irlos a visitar. No voy por vender mis productos, por eso voy a ir. Y como decía el maestro Jesús, empiezo a convertir mi templo
en un mercado. Entonces, ¿qué es lo que me está motivando la acción en la enseñanza gnóstica? Aquí debemos nosotros empezar a observar que no sea esa personalidad que me está empujando, que no sea un defecto que me está empujando, ir a la parte más limpia de mí mismo, ir a esa necesidad de que tiene mi alma de unirme con mi ser, de unirme con mi Madre Divina, que la conciencia crística nazca en mi interior, que realmente sienta amor por la humanidad y un amor consciente para poder apoyar a los seres humanos en que conozcan esa enseñanza, apoyarlos en sus procesos de trabajo interior, en su tercer factor, pero de una forma completamente desinteresada, donde mis defectos no anden buscando satisfacer alguna necesidad. Cuando esto sucede, empezamos a trabajar con muchas funciones del cuerpo físico. Por ejemplo, la reacción hormonal, cuando nuestras hormonas en el aspecto sexual empiezan a activarse. Y aunque nosotros conozcamos gnosis y conozcamos lo que es la alquimia, no podemos controlarlas. Y nos vamos a unir sexualmente con cualquiera que se encuentre. O justificar la fornicación, o justificar el adulterio, ¿sí? O justificar por qué dejo a una persona y agarro a otra con el pretexto de trabajar interiormente. Entonces, cuando yo empiezo a observar cómo mis hormonas se activan, y si tengo el poder, la fuerza de voluntad de controlar ese impulso, ese tipo de energía, entonces hago mis pranayamas. Tengo conciencia de mis actos, en mi comportamiento sexual, ya sea verbal, ya sea mental, instintivo, ¿sí? En todo mi comportamiento. Esto me va a permitir controlar una energía muy poderosa, ¿sí? Esas energías que liberan las hormonas. Y por lógica también controlo el fuego, controlo el centro sexual y empiezo a controlar la parte instintiva de mi sexualidad. Esto me va a ayudar siempre y cuando tenga un motivo, y el motivo es la castidad. El motivo es la integración de mi alma con la divinidad. Pero si en su personalidad y en un defecto hay un motivo diferente, se puede justificar muy bonito. Pero nosotros no estamos avanzando por el camino de la rectitud. Así que, ¿qué es lo que motiva la acción? ¿Qué motiva el trabajo interior? Es una de nuestras reflexiones que debemos hacer para poder identificar si hay personalidad con defecto o hay conciencia. La motivación es un proceso interno, aparece en la interacción con el medio. Entonces, los motivos se pueden clasificar según el ámbito en que se originan. Motivo y hay motivos individuales, biológicos, psicológicos, hay necesidades, identificaciones, actitudes, valores, realización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchos motivos por los cuales podemos actuar, movernos. Motivos grupales, motivos de identificación grupal, compañerismo, etcétera. Motivos de motivos socioculturales, motivos de prestigio, de situación económica, de estatus social, etcétera. Todos son motivos, pero también hay un motivo interior, ¿sí? También hay algo que en mi interno, en mi alma, vibra con mucha fuerza y que de una u otra forma puede estar determinando mi acción en el trabajo interno. ¿Cuál es ese motivo? Lo podemos explorar. Podemos quizás quedarnos en silencio y decir, ¿por qué soy gnóstico? ¿Por qué asisto a una segunda cámara? ¿Por qué asisto a mis conferencias de cámara pública, cámara B? ¿Por qué a pesar de no estar en una institución me mantengo buscando este conocimiento? ¿Por qué en ocasiones me hice rebelde y a lo mejor me encuentro en otro proceso muy diferente, a lo mejor aislado, solo, cuando tengo un conocimiento maravilloso? Debemos empezar a hacer meditaciones profundas, pero es una meditación que hace nada más en silencio, buscando que se prenda el foquito solito. No, es la conciencia la que tiene que estar hurgando, buscando en eso invisible, no en el pensamiento terrenal, tridimensional, que tiene un montón de información que a veces no nos sirve, no nos funciona. No, buscar en el silencio del alma, buscar esa respuesta en el ser, etc. Entonces ahí es cuando empezamos a ubicarnos para empezar a manejar nuestra personalidad y controlar nuestros defectos. Ahora, en sí hay motivos energéticos
Una de ellas son las catesis. La catesis ligada es lo que motiva a la conciencia al avance interior. No voy a hablar mucho ahorita de las catesis porque estamos enfocados a lo que es, en este caso, los temas que vimos al principio. Pero cuando algo nos va a motivar, porque por nosotros mismos a veces no nos motivamos en el trabajo interior, pero la catesis ligada, la energía del ser, esa sí nos va a motivar. Nos va a empezar a generar impulsos, cuestionamientos, sentimientos, sensaciones místicas, inclusive inquietudes, dependiendo del nivel rudimentario en que se encuentre nuestra alma o el nivel un poco más avanzado, vamos a sentirlo. Pues puede ser que alguien, a lo mejor, si nuestra personalidad y nuestros defectos dominan nuestro cuerpo, puede ser que a lo mejor empecemos a sentir la catesis ligada de buscar más allá. Pues es decir, el defecto puede buscar más allá de lo que ya sabe. Aquí recuerdo a una persona que entró a la gnosis y cuando llega me dice, aquí nos enseñan a leer las cartas del tarot. Le digo, sí. Ah, bueno, entonces me quedo. Se quedó. Empezó a estudiar la cámara pública. ¿Y cuándo vamos a ver las cartas del tarot? Ah, llevará su momento para que las estudiemos. No se preocupe. Y seguía y seguía. Y siempre estaba con las cartas del tarot, cartas del tarot. Cuando llegó a una preparación de segunda cámara, le pregunté, porque ya tenía rato que no me preguntaba. Le pregunto, ¿todavía quiere usted aprender a leer las cartas del tarot? Dice, no. Siento cosas diferentes. Ahora lo que tengo una necesidad, un hambre de conocerme a mí misma, de trabajar internamente, de servir a la humanidad. Pero para poder llegar a ese punto, cuánta paciencia tenemos que desarrollar, cuánta tolerancia, pero no tolerancia de estar soportando, sino de estar transmitiendo, de sostener a esa alma que venía con un defecto y una personalidad, de querer aprender a leer las cartas del tarot. Y en ese momento que platicaba con esta persona y me decía, ¿y por qué antes sí lo quería hacer? Dice, es que antes me dedicaba a leer las cartas españolas, tenía mi negocio y quería superarme, quería mejorar, por eso quería leer las cartas del tarot. Pero a través del tiempo de estar escuchando las conferencias, hasta mi trabajo de leer cartas dejé. ¿Sí? Es un ejemplo maravilloso. Y cuando esta persona me comenta todo esto, vieran la alegría que siente el ser en el corazón, en el alma, de que se logró sacar a una almita de una región donde andaba equivocadamente incursionando. Así, por lo tanto, no podemos nosotros anhelar o decir queremos almas puras, almas blancas que vengan a la gnosis. Recuerden, nuestro amado Maestro Jesús decía, yo vengo por los lobos, yo vengo por la gente que es mala, la gente que no tiene conciencia, la gente, etcétera, etcétera. Los buenos ya son buenos. ¿Sí? Entonces, es algo maravilloso ese tipo de enseñanzas, porque podemos ser lo peor, pero si asimilamos el conocimiento de una forma más consciente, escuchamos con nuestra alma, con lo poquito o mucho que tengamos de alma, vamos a cambiar. Entonces nuestro motivo vendrá directamente de la catesis ligada, la energía del ser. Entonces empezaremos a trabajar con las necesidades del ser. Entonces esas necesidades del ser son maravillosas. Y ahí entraríamos en el tema de lo que es la intuición. Toda conducta responde a una necesidad, es impulsada por una energía y proporcionada por intereses, tendencias, motivos, sentimientos, etc. Le dan impulso y dirección a la conducta relacionado con la vida, pero también dan impulso al trabajo interior. Si esta energía viene directamente del ser, ya es un motivo, ya es una motivación. Así que debemos motivarnos interiormente desde la catesis ligada. Debemos motivarnos interiormente desde el ser, para que de esta forma podamos vencer lo que es nuestra personalidad y nuestros defectos, vencernos a nosotros mismos, porque nosotros lo creamos. Por eso en el tema es cómo llegar a tener un contacto real y verdadero con el ser. Pues que nuestra motivación, nuestro motivo de la existencia, nuestro motivo de ser gnósticos, de querer avanzar,
venga de la catesis ligada, la energía del ser que ayuda a nuestra alma a la muerte psicológica. Entonces que esa catesis ligada se liga al alma, se une al alma, se integra al alma, y es cuando estamos unidos al ser, integrados al ser. Y de esta forma nosotros podemos empezar a recorrer un camino con los 5 valores de la esencia, con rectitud. Por lo tanto, el aspecto cognitivo, el conocimiento, pasará a la mente de tipo interior. Mucho conocimiento podría pasar a la mente intelectual, pero sería un tipo de conocimiento objetivo. Formaríamos mente intermedia, pero esa mente intermedia, ese conocimiento en la mente intermedia, está sujeto a realizarlo, a trabajarlo, ¿sí? Porque no vamos a comprender todo de un jalón así, porque así como magia, no. Hay muchos conocimientos que van a quedarse ahí en la mente intermedia, pero no dejen que se sature la mente intermedia. Es como un archivo del cual tenemos que extraer conocimiento. La personalidad controlada por el yo tiende a canalizar energía, necesita ordenar, necesita tener datos, necesita para enfrentarse a la realidad y poder actuar sobre ella. Así que, si nosotros le damos el conocimiento, pasamos el conocimiento a la mente subjetiva y la dejamos en la mente intermedia, el defecto se va a aprovechar de ese conocimiento, porque él también necesita aprender. La personalidad necesita aprender. Es como, por ejemplo, una personalidad como instructor. Yo necesito leer todos los libros del maestro. Necesito inclusive leer otros libros. Y poder sorprender a la gente con una conferencia muy intelectual. Pero se van a dar cuenta, todo es intelectual. Lo dijo fulano, mengano, sutano, etcétera, etcétera. ¿Qué nació de la relación íntima del ser? ¿Qué nació de la experiencia? ¿Qué nació de los padecimientos voluntarios? ¿Qué nació de cada uno de los 3 factores? ¿Sí? Entonces todo sería un conocimiento cognitivo de la personalidad, controlada por el yo, que también va a tener tendencia a canalizar energías, porque necesita ordenar, mandar, necesita tener datos, necesita tener conocimiento para manipular a la humanidad. Y en este caso, seguir manipulando nuestra propia alma y ocupando nuestro cuerpo. Así que el conocimiento, la parte cognitiva, tiene que ser muy selecta y empezar a trabajarla inmediatamente. Y si llevamos algo de conocimiento a la mente intermedia que va a ocupar funciones neuronales, ya después vamos a hablar con respecto a esto, en cómo podemos trabajar esa parte intermedia, a que no se convierta en una parte intelectual fría, manipulada por nuestra personalidad. Entonces aquí hay que ponernos en práctica, poner en práctica. No importa que se lean un libro del maestro, una hojita en un mes, pero que al estarlo leyendo estén meditando, comprendiendo, practicando. De nada serviría que se aprendan todo el libro de un jalón si no vamos a hacer nada. Estamos transfiriendo conocimiento a nuestros defectos. Entonces, cuando ustedes estén hablando con alguien de la enseñanza, dense cuenta quién habla. ¿Quieren ustedes aparentar mucho conocimiento? ¿Quieren convencer a la persona? ¿Por qué? Porque si yo llevo a una persona de segunda cámara, me voy a generar méritos y pago karma. O sea, puede ser un patrón de conducta que tengo ahí. Entonces, mi tercer factor, a lo mejor para mí no me va a servir. Pero si esa persona se pone a trabajar interiormente, pues fui el medio para que llegara y trabajar interiormente. Pero yo, no. Recordemos, hay un apóstol que no recuerdo su nombre que dice, todo lo que yo les digo, tengo que hacerlo yo. Porque puede acontecer que ustedes entren al reino de los cielos y yo me quede en las tinieblas. ¿Sí? Así que es importante que aprendamos a tomar conciencia de la parte cognitiva. ¿Quién está usando la parte cognitiva? Ahora, la conducta está formada por patrones. Y voy a dejarle aquí el tema. ¿Sí? Quizá les quede las diapositivas que faltan, les quede aquí en este tema y las puedan revisar. Pero voy a dejarlo aquí por cuestión de tiempo y no quiero cargarlos de tanta información o diálogo. Sino hasta ahorita donde hemos avanzado, que nos quedamos en la conducta, está formada por patrones. Quedarnos aquí y para la próxima hacer un diálogo con respecto a todo lo que comprendieron, no solamente de lo que hablé con ustedes, sino también de las demás diapositivas que puedan faltar, y después estas diapositivas que van a faltar las voy a complementar con un nuevo tema, para que de esta forma podamos ir avanzando en un orden, y así yo pueda atender a mis hermanos que están en México, que tiene ya varios años que no voy por allá, que no dialogo con ustedes,
lo siento muy lejanos de mí, la verdad, aunque ahora estuvimos participando de un congreso, no los sentí tan integrados a mí, o sea, hemos estado muy separados y la verdad que necesito saldar esa deuda. Y aprovechando para que todos los hermanos que están conectados con nosotros en el grupo también puedan recibir estos temas. Y si les puedo servir de medio para avanzar en este conocimiento, lo voy a hacer de todo corazón. Así que en este instante hasta aquí lo voy a dejar para que no se me carguen de tanta información y puedan ustedes con tranquilidad leer e inclusive escuchar el audio o el video de este tema, y para la próxima nos estaremos reuniendo. Nos vemos para la próxima.